Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. A los 18 años, Manuela Mejía emigró a Miami con el sueño de empezar una carrera en la música. Desde su llegada se fueron abriendo puertas para ella muy rápidamente. Pero un par de años después, cuando estaba participando en un reality show, recibió la fuerte noticia de que su padre se había suicidado en Colombia. Manuela regresó a casa para estar al lado de su familia y muchos días después viajó de vuelta a Miami para retomar sus planes, sin imaginarse que empezaría un nuevo capítulo en su vida. Se casó, llegó Kai, su hijo, e inició un viaje interior muy profundo que la llevó a encontrar una nueva perspectiva sobre la música y su propósito en la vida. Casi 20 años después, regresó con su familia a Colombia, no solo a redescubrir el país, sino a dedicarse a lo que ama, a hacer música que sana. Yo creo que hay una cosa constante con la que lidiamos los migrantes, es esa como paranoia de que te van a deportar. De alguna manera inconsciente asumí esa responsabilidad, como de salvar a todo el mundo en mi casa. La presentadora Ibero se para al frente y me dice: Manu, mira, es que te quiero decir que ya te tienes que ir para tu casa. Yo dije: ¿vieron? Me deportar. Me tengo que ir para mi casa. Y yo: no, ¿pero qué pasó? Me dijo: no, ya tu familia te está esperando, te tienes que ir. ¿Pero qué pasó? Pero Manu, seguro quieres que te diga. Ella también entendió, o sea, sí. Y yo: dime ya, ¿qué pasó? Y me dijo: se murió tu papá. Es que también tenemos que repensar lo que significa la muerte, ¿cierto? Porque claramente el duelo lo tenemos que hacer, pero también tenemos un peso adicional que tiene la muerte y más un suicidio. O sea, yo nunca pensé que este iba a ser mi camino, ¿cierto? Yo nunca pensé que mi música iba a ser eso, pero fue como que me llamaba la vida a eso. Yo no me sentí volviendo a Medellín, ¿cierto? Como que yo llegué a otra Colombia y este proceso de regresar ha sido descubrir a esa Colombia que yo no conocía. Es que yo no me fui 3 años ni me fui 5, es que fueron casi 20 años afuera. Yo en Miami siempre tenía como un vasito. Había una soledad allá en el trasfondo, como un ruidito, como una estática. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con una invitada, Manuela Mejía, cantautora, compositora colombiana. Manu, es muy especial lo que tú haces porque has encontrado como un propósito en la música para sanar. Estamos muy honrados de tenerte acá. Hace mucho queríamos lograr este espacio hasta que por fin se nos dio. Pues yo más feliz y de verdad gracias por la paciencia conmigo para lograr este espacio. Y como ahorita antes de empezar yo los entrevisté a ustedes. Sí. y de verdad qué lindo uno encontrarse seres. Pues yo creo que lo que más me regalan estos espacios es podernos descubrir, porque esto nos permite parar en un tiempo en el que nos la pasamos con tanta cosa en una agenda, no nos damos el espacio de conversar y a veces toma ponerse unos micrófonos para ir profundo. Qué rico conocerlos y gracias por esta invitación. Manu, a mí me gustaría que empezáramos hablando un poquito de tu infancia. Por ahí te escuché alguna vez que la música siempre ha estado presente en tu vida desde muy pequeña. ¿Cómo fue ese primer acercamiento tuyo con la música? Yo nací en una casa donde mi madre es muy, muy musical. Nací en el 83, una década muy compleja en Medellín, nací en Medellín. De hecho, vivíamos en la frontera entre Medellín y Envigado. Entonces yo crecí, digamos, yo que veo a mi hijo crecer y veo la diferencia de ciudad en la que él está creciendo. Nosotros vivíamos, pues yo vivía libre, afortunadamente vivíamos en una urbanización cerrada, pero nosotros no podíamos salir de esas rejas, ¿cierto? Era como, de aquí no puedes salir, acá estás protegido, pero de aquí para allá es peligroso. Entonces digamos que crecí también con esa sensación de que salir a la calle era peligroso. Y como era un tiempo tan violento, las familias se recogían y hacían las fiestas, porque somos colombianos, claramente necesitamos hacer fiestas, y la música es muy parte de la cultura. Entonces mi familia se reunía con los vecinos, era como una cultura que además me encantaría hoy tenerla, porque creo que cada vez se ha perdido más eso. Pues yo soñaba con que Kai creciera en un barrio, no lo he podido lograr, ¿cierto? Porque yo llegaba a mi casa, yo me quitaba los zapatos, porque siempre he vivido descalza, es más, lo primero que hice cuando llegué fue quitármelos.
Y yo estaba en la calle todo el día jugando con los vecinos, en bicicleta, en patines, siempre también he sido muy como deporte, siempre he tenido muchos amigos hombres, entonces siempre me gustó la aventura. Entonces todo pasaba en el barrio, eran 100 casas y como que ese era el universo. Y también entonces las noches, los viernes de la noche, como no se podía salir, pues todos hacían fiesta en la noche. Entonces yo llegaba de jugar y llegaba a unas casas que eran donde habían guitarras, donde venían como grupos musicales de la ciudad a compartir su música y donde mi mamá cantaba con el vecino, que además lo hacían increíble, mi vecino que ya falleció, su nombre era Julio Viana, que cantaba increíble y tocaba increíble, entonces hacían duetos con mi mamá, entonces para mí eso era, cierto, era como ese momento de armonía y de felicidad que me aislaba, eran esas murallas que me aislaban de una realidad muy compleja que vivía la ciudad en ese momento. Entonces, desde ese momento la música se convierte en ese lugar como de regocijo, de felicidad, de paz, sobre todo porque también yo me dormía, yo era muy chiquita, entonces claro, era fiesta, yo me acostaba atrás de mi mamá y ahí me dormía, pero me dormía oyéndoles cantar. Usualmente cuando uno decide dedicarse a la música, a un tipo de arte, hay como un poquito de prevención de la familia, como ¿por qué no haces esto como hobby más bien y haces otra cosa que de más dinero? Siempre es una preocupación siempre. Ahí. Bueno, es interesante porque yo fui muy buena estudiante, siempre he sido muy inquieta, me ha encantado aprender y como que aprendía fácil y me gustaba, pues yo era de Olimpiadas de Matemáticas, representaba a Antioquia en Bogotá en las Olimpiadas de Matemáticas, pero también en las de softball, pero también en el grupo de la música, o sea, siempre fui como muy inquieta, pero era muy buena estudiante, o sea, era la que se ganaba la medalla cada año, me gané la medalla de la mejor estudiante del salón, ¿cierto? Entonces, claro, la expectativa. La ingeniera, pues, o sea, tienes que usar esa capacidad que tienes, porque era matemática, pero, ¿sabes? Y yo recuerdo estar en 11, yo creo que para mí ese año fue un año muy determinante, que fue el último año del colegio, porque claro, yo amé el colegio, yo vivía como en 2 burbujas, se llamaba Villagrande donde yo vivía en Villagrande, esa era mi primera burbuja, y pasaba de la burbuja de Villagrande con mis amigos a la burbuja del colegio, eran 2 burbujas, y yo en el colegio era como florecía, podía hacer lo que quisiera y lo hacía bien, pero llega ese último año en que me van a explotar la primera burbuja y de alguna manera la segunda también, porque ya cuando tú sales del colegio es como que ya sales a la vida. Y en 11 empieza ese proceso de visitar las universidades. Entonces yo quería estudiar matemáticas o ingeniería de alguna ingeniería, de diseño, porque me gustaba, tenía esta parte creativa de la música. Entonces yo, bueno, una ingeniería como para cumplirle al mundo. Y la parte creativa, pues diseño. Y recuerdo visitar las universidades y me acuerdo cuando entré a una universidad muy importante de ingeniería de aquí de la ciudad y yo vi ese edificio y yo dije, donde yo pase 5 años en este edificio, me zafo, pues no puedo. Y empieza como una cosa muy profunda adentro, porque yo me gradué y digo, Dios mío, yo no me hallo, o sea, yo no me encuentro, no me reconozco, como que siento que hay un montón de inquietudes que no veo que se puedan responder en mi entorno. Empecé a estudiar música, pero entonces empecé en la Universidad de AFIT y empecé ahí como pero yo, no sé, había algo como que, una necesidad muy grande como de encontrar mi lugar. Mi familia siempre ha sido súper, me ha apoyado en todo, ¿cierto? Y en ese momento conozco una persona, un músico, que vivía en Miami y se convierte en mi pareja en ese momento. Y me dice, ¿por qué no te venís para Miami? Yo estoy haciendo un disco, estoy metido en la industria, estoy aquí pues como con todos los productores más tesos. En la Meca. En la Meca. 26 meses. Y yo muy osada dije, esta es mi oportunidad. Pues yo no sé, yo siempre he confiado, yo pienso para atrás y yo creo que no tenía muy claro qué significaba irme. Sin embargo, él me facilitó todo, él hizo las vueltas en la universidad para que yo pudiera estudiar música allá, porque también como tú dices, todo el mundo acá en Medellín te vas a morir de hambre siendo música, y en ese momento no era la industria que hay hoy de la música, porque claro, completamente no, diferente, eso antes era como que incipiente, o sea, vas a cantar en un bar, de hecho pues yo a los 18 años iba y cantaba en un bar por ahí y tal, entonces decido irme 6 meses que se convirtieron en 20 años. También un poco de presión social, ¿no? Como todos mis compañeros van a ser abogados y no sé qué, y como y más lo que tú dices, en 90s, muy disruptivo, voy a hacer música. La apuesta era como un salto al vacío. Llegas a Miami con bases musicales un poquito, ya habías como estudiado un poco acá, o llegas de cero. No, yo llego con bases,
Yo estudié música desde muy chiquitica, pero ahorita que hablabas de eso, como que tengo una imagen muy clara de una niña como muy determinada en sí misma, como en seguir un camino propio, porque yo creo que eso no es muy normal, y menos en esa época, pero era como una claridad de que yo tenía que encontrar mi camino, y la música, de alguna manera fui a estudiar allá, y yo no sabía si iba a tener bases o no, era como que voy a estar allá y necesito salir un poco de la ciudad y encontrarme. Y de hecho me encontré un nivel académico muy, muy regular, o sea, a mí allá también me iba súper bien, también me ganaba todo, porque lo que hablábamos antes del podcast, que uno piensa que afuera siempre la educación es mejor y te das cuenta que la educación acá es muy buena. Yo llegué allá y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, todos mis compañeros, o sea, y yo era obviamente la mejor lejos, pero porque de verdad venía de un sistema como muy, muy fuerte, tanto musical como porque allá, cuando tú empiezas a estudiar en Estados Unidos, que es muy chévere, el college, los primeros 2 años, tú ves materias de todo. Entonces, que a mí me parece espectacular, porque claro, tú sales a los 18, 16 años, más perdido. Entonces llegas a la universidad y puedes por lo menos probar, puedes decir, bueno, yo quiero estudiar esto, pero de pronto en el college te das cuenta, no, mentiras, me voy por acá y esos 2 años te los valen para lo que sea que estudies. Entonces eso fue muy chévere. Emocionalmente también decir, bueno, dejé mi vida en Colombia, soy una niña, que a veces uno toma las decisiones a veces muy a la ligera y empieza también como esa expectativa realidad de me imaginé que esto iba a ser así, ¿cómo lo viviste? Mira, yo creo que yo desde chiquita, pues como que ya cuando he ido explorando un poco mi vida, yo soy la menor de mi casa después de muchos años, o sea, mis hermanas me llevan 11 y 8 años. Entonces yo llego a una casa donde mis papás ya habían chequeado la paternidad, entonces yo fui, digamos que yo desde que nací, es como si hubiera entendido que yo me tenía que autogestionar, yo no pedía, yo era como que yo me autogestioné todo desde muy chiquita. Mis emociones, mis rollos, yo nunca conté nada de lo que me pasaba, nada, nada, nada en absoluto. Y también cuando yo me fui, económicamente mis papás no estaban en su mejor momento. Entonces, digamos que irte a otro país también te da la libertad de trabajar en lo que sea. O sea, yo creo que yo, si estuviera en Medellín en esa época del Marymount, irme a meserear era como que, pues era una cosa que socialmente no se permitía, pues. Pero yo llegué a Miami, allá sí podía ser mesera y ganarme muy buena plata. Entonces yo llegué a Estados Unidos, entonces me conseguí súper guerrerita, yo hacía en bicicleta, tocaba en los restaurantes, hey, hola, miren, hola, soy yo. Y empecé a trabajar. Entonces yo creo que, no me acuerdo cuando hablábamos, además que en esa época no había redes sociales, nada. O sea, a uno le tocaba ir a Orbitel, creo que se llamaba Orbitel, y uno compraba una tarjeta que era carísima y duraba 5 minutos. Entonces uno de verdad se iba, porque claro, es que hoy estás en FaceTime con tu mamá si te vas todo el día, pero es que en esa época tú dejas de ver a tus papás mucho, de ver a tus papás por 6 meses. Y me acuerdo que los primeros días yo estaba tan feliz como que me sentía por fin autónoma, como de caminar mi camino y poder encontrar lo que yo quería hacer en la vida. Y cuando hablaba con mi mamá, yo le decía, no, estoy muy triste, pues porque me va a pesar con ellos decirles que estaba demasiado feliz. Yo digo, qué locura, o sea, yo quiero que mis hijos me digan, y ellos no es como que ellos estuvieran, era como que yo misma en mi necesidad de cuidarlos, o sea, yo creo que yo desde muy chiquita fui muy, como les decía, me cuidaba, me autogestionaba todo para no molestarlos, como que es como si hubiera sabido, pucha, yo llegué aquí ya, estos manes ya están en otra y llegué yo como que pena que llegué en este momento, yo no los voy a molestar, les prometo que no los voy a molestar. Entonces ese fue como mi modus operandi, que ya después me di cuenta y he ido sanando eso. Entonces yo era como, no, sí, estoy muy triste, pero tranquilos, que acá estoy bien. Y bueno, y ahí empecé pues como un camino muy, muy bonito. Ahorita que te escuchamos mucho y en realidad tu voz personalmente me transmite una calma, como que me es imposible no relacionar una cosa con la otra, pero cuando pienso en una chica de, no sé, de 20 años en Miami, apostándole a hacer obra musical, pero desde otro escenario, no desde la sanación y desde la calma, que hago hincapié en que me transmites. ¿Qué hacías en ese momento musicalmente? Es que acuérdate que en esa época solo teníamos eso, o por lo menos yo, pues, o sea, digamos, si tú eres músico, hay un camino y es pop, rock, pues, y a través de una disquera, además, porque en ese momento era de esa forma. No había independiente, pues era casi imposible. No, era casi imposible, o sea, era un mundo muy complejo. Y es interesante porque yo estudio música sin creer en mí como música. De hecho,
cuando yo empecé a estudiar en la Universidad de AFIT, no me metí como instrumento principal a la voz, sino a percusión. Era como, no, yo no soy cantante, no, yo no soy tan buena. O sea, yo tenía como esta cosa de no, yo no creía mucho en mí musicalmente. Yo era muy inteligente, muy rápida en aprender, entonces digamos que en la universidad me iba muy bien y yo me escudaba en eso y pensaba, no, es que yo soy buena para dar los exámenes y para responder. Como que yo entendí muy rápido el sistema educativo, que pienso que es un sistema que hay que reinventarse urgentemente, Sí, ¿cierto? Porque es que tú te lo pillas y tú respondes correcto y listo, pero de verdad aprendiste. Entonces yo me aseguraba de ganar los exámenes y ser la mejor, pero no de verdad estaba aprendiendo, interiorizando y reconociendo mi voz. O sea, a mí no me enseñaron a encontrar mi voz como artista, a mí me enseñaron a responder correcto y la teoría musical. Y en ese proceso, yo todavía no componía, yo pensé que eso era muy difícil, o sea, no confiaba mucho. Pero yo tuve muchos angelitos en el camino. Entonces yo en ese momento era mesera, estudiaba en la universidad de allá, en el college de Miami-Dade. Y tú cuando te gradúas de algún periodo te dan un OPT, que es como un año que puedes trabajar. Y justo yo ya estaba llegando a ese momento en que iba a poder trabajar, yo estaba de mesera y llegó un señor al restaurante y lo atendió una amiga colombiana que se llamaba Nakata, que es hermosísima. Y le dijo, mira, yo necesito una persona así, querida como tú, amable, colombiana, yo también soy colombiano, yo tengo un estudio de música, publicidad y necesito a alguien como para que atienda y esté pues así como tú, amable, me encantaría que tú fueras. Y ella le dijo, no, yo estoy estudiando, yo quiero ser financiera, pero te tengo en la persona. Entonces ahí me presentó, yo apliqué, y entré. Entonces yo entré, digamos, como inicialmente, como medio a estar ahí recibiendo a los clientes y fui avanzando y ya cuando se supieron que yo era música, ya empecé a participar en los jingles, a participar en un montón de otras partes del mundo, pero eso me permitió conocer a mucha gente de la industria y eso fue como una oportunidad inmensa. Y ahí conozco un músico muy hermoso argentino que fue mi pareja luego, que se llama Daniel Resquiña, argentino, y fue muy interesante porque cuando yo lo conocí, a mí como que me cautivó su musicalidad, su forma de tocar la guitarra, como que había una profundidad en su arte. Él también trabajaba en una agencia que hacía música para publicidad, éramos como competencia. Y en ese momento yo estaba procesando la muerte de una de mis hermanas, una de sus parejas se suicidó cuando yo era muy chiquita. Y eso fue algo que a mí me marcó muy profundo. Y por primera vez un día en mi casa cojo la guitarra y escribo una canción para mi hermana. Es como la primera canción que yo escribía y fue muy hermoso lo que salió. Yo sentí como si algo lo hubiera escrito por mí, que en esa canción era como una conversación de ellos dos en la que él le decía a ella, lo siento, o sea, un momento, paren este tren, me voy, pero no fue tu culpa, amor, soy yo el que me tengo que ir, pero no es tu culpa, como yo necesitaba a través de mi música y de mi sensibilidad darle a mi hermana como ese abrazo de que ella no se sintiera culpable por esa muerte. Y yo les digo, miren, yo necesito grabar esta canción, yo necesito mandarle esta canción a mi hermana y Dito, como le dicen, me ayuda y ahí nos conectamos. Pero entonces digamos que él fue muy importante en mi vida porque él me ayudó a creer en mí como intérprete y como compositora, porque claro, yo no soy una super cantante Celine Dion, pero tengo cada uno de nosotros tiene una particularidad. Cuando nos comparamos es cuando perdemos nuestro poder. Entonces claro, si yo me comparo con Shakira y con Celine Dion y con esas super voces, pues claramente voy a decir, en esa comparación yo no sé cantar, pero cuando yo reconozco el poder que tiene mi voz, que tú dices, es una voz que me calma, es una voz dulce, mi voz tiene unas cualidades particulares que ya he ido descubriendo con el tiempo y que ya la amo. Yo recuerdo escucharme grabar cuando me grababa y no me gustaba. O sea, me pasa a mí todos los días. Claramente, es más, yo a las personas, porque yo hago muchos cursos como para que la gente descubra el poder de su voz, porque es que no conocemos el poder que tenemos, y la voz es nuestra expresión, es el puente entre el corazón y la mente. Esto es como los demás descubren quién tú eres, pero no sabemos, nos comparamos tanto que nos perdemos el privilegio que vivía adentro, y yo me lo estaba perdiendo. O sea, yo de verdad me consideraba malísima, horrible, y Edito fue el primero que empezó a decirme, no, espérate, es que tú tienes un estilo muy particular, y empezamos a escribir canciones, y con él empieza un camino muy lindo que me llevó a hacer canciones para cine, para Disney, para Discovery Channel, para Univision, bueno, y todo un universo que salió de ese momento.
Sabemos también que hiciste parte de como un reality show de esos de música. Eso fue después de haber hecho, de haber hecho publicidad, se abre como esa posibilidad. Creo que para ese momento eran como de los primeros que se hacían, no eran lo que son hoy los reality, ¿cierto? Era como la apertura del mundo de los realities y también una opción de abrirte como un espacio en una carrera musical. En ese momento Miami manejaba, o sea, digamos que todo lo que era latino se hacía en México. Las oficinas de las disqueras en Miami manejaban más como Estados Unidos, hispano, y un mercado como más. Entonces, los que hacíamos cosas en español, las agencias de publicidad, todo lo hacían en Miami, pero no éramos muchos. No eran muchas las productoras que hacían música publicidad en ese momento. Ni tampoco los artistas que estaban viviendo, la mayoría en ese momento se iban a México. Digamos que ahorita Miami ya se volvió otra vez muy fuerte como base para la industria, pero en ese momento era México como el lugar. Y eso permitió, claro, como éramos pocos, poder tener mayor acceso a la industria, porque, ¿cierto? Entonces, de hecho, yo ahí conocí al director de la película de Disney a la que le hice la canción, que esa historia es súper hermosa. Yo me reuní, pues ahí era como más fácil reunirte con las disqueras porque no habían muchos artistas emergiendo en ese momento desde Miami. Pucha, no sé por qué terminé en el reality, pero un día me llegó una invitación, como mira, queremos invitarte, además que era un reality de compositores, que a mí, porque yo todavía no confiaba tanto así como que en la superintérprete, entonces era como perfecto para mí, y yo lo vi como un último chance, como, bueno, voy a intentarlo, como a ver si por aquí es la cosa. Era como mi último chance. Yo ya había, antes de que esto fue en el 2008, antes de este reality, yo ya había hecho la película para Disney, yo ya había ido a México, ya me habían propuesto las disqueras hacer esto y lo otro, y eso no fue a ningún lugar, y fue un momento como de mucho, como de encontrarme con esa realidad. Manu, perdón, ¿cuánto tiempo había pasado desde que llegaste a Miami hasta ese momento que estás contando? Yo llegué a Miami en el 2002 y en el 2006 fue cuando hice la canción para la película. No fue tanto tiempo, wow. Y el reality fue en el 2008. Fue en el 2008. Entonces, en el 2006 hago la canción esta para la película y ahí entonces me encuentro con esa industria, ese sueño que yo tenía de irme a reunir con todas las disqueras y me encuentro con que no era nada parecido a lo que yo me imaginaba, con que los AIRs querían otra cosa, con que nadie comprendía lo que yo quería. Sí, tú llegas a una industria que es difícil, por lo menos la que yo encontré, pero yo en ese momento lo interpretaba como que yo no soy buena. Entonces yo creo que también ese es un mensaje que me encanta darle a las personas, y es que muchas veces el hecho de que tú no encajes no es porque hay algo mal en ti, simplemente no has encontrado tu lugar y ese lugar va a aparecer. Yo pensaba que es que yo era la diferente y yo no soy buena, y siempre era como que hacia mí como la culpa, y entonces yo no soy buena, yo no soy suficiente, y simplemente era que estaba en el lugar equivocado. Pero fue muy lindo porque cuando hago el reality, yo me he quedado sin voz muy pocas veces en mi vida, y yo entro al reality y me empieza a quedar sin voz, me empieza a dar como una laringitis, además es que la verdad tenía muchos chances de ganar, pero empiezo a sentirme como mal, a perder mi voz, y en el reality recibo pues esta noticia que ha sido como la que parte mi vida en dos. Si dimos un contexto un poco de lo que pasó, pero lo que más nos interesa en realidad es cómo procesaste y qué vino después. Pues mira que es muy chévere porque ahorita que hablábamos y me contaban como de qué se trata un poco esta misión que ustedes tienen y cómo muchas de las personas que les escuchan viven afuera. Yo creo que hay una cosa constante con la que lidiamos los migrantes, es esa como paranoia de que te van a deportar. Yo no sé, yo por más que tuviera siempre mi visa en orden, pero uno siempre pensaba que algo hizo mal, y uno siempre que entra piensa que lo van a echar, y uno como que vive con una paranoiecita, pues, o por lo menos eso me pasaba a mí, y creo que esta paranoia hoy... Creo que hoy debe estar mucho más... peor. Hoy está mucho peor, hoy está más justificada. Exacto, hoy está mucho más justificada, hoy estamos en un momento muy complejo, sobre todo pues las personas que viven en Estados Unidos, pero pues yo también vivía con esa paranoia, y... recuerdo, o sea, yo tuve muchas visas, visa de estudiante, visa de artista, y uno cada 2 años lidiando con eso, yendo a la embajada, o sea, eso es un reto, pero
muy, muy fuerte para las personas que deciden emigrar. Es una incertidumbre Constante. Es como que, bueno, tengo la visa por 4 años, pero ya se la tengo que renovar, me la van a dar, no me la van a dar, pero yo ya monté mi vida acá, pero entonces, cierto. Y yo estaba en el reality en ese momento. Yo recuerdo el reality todo el tiempo como un momento muy nostálgico. O sea, yo entré, claro, tú estás en un reality, deberías estar en tu autoexpresión absoluta, entregada como a ganar y estar así en modo alfa. Por el contrario, yo estaba como, había un llamado a ir adentro y a ir adentro, había como una nostalgia de una nubecita como alrededor todo el tiempo. Y en un momento era como el segundo día de competencia, estamos en el estudio y sale la presentadora y dice, les pedimos a todos que salgan, menos a Manuela, tenemos algo importante. Alguien viene a darle una noticia muy importante, entonces por favor todos se salgan. Y yo inmediatamente lo que pensé es, inmigración, me deportaron. O sea, vinieron por mí, ahora sí, ya es el momento. Qué cosa más loca, no. Ya este fue el momento en que ya todo... Y lo que pasó fue que entró mi asistente en ese momento. Yo trabajaba, mientras hacía la música, en una fundación que se llamaba Conexión Colombia, que era una fundación de segundo piso que apoyaba muchas fundaciones acá en Colombia. Yo hacía todo el fundraising, pues la colección de recursos y de donaciones en Estados Unidos. Y entra ella con una cara y yo, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? Y entonces con todas las cámaras prendidas, así como estamos ahorita, luces, todo, yo estoy sola en un sofá, la presentadora, y Vero se para al frente, me dice, Manu, mira, es que te quiero decir que ya te tienes que ir para tu casa. Yo dije, ¿vieron? Me deportaron. Me tengo que ir para mi casa. Y yo, no, ¿pero qué pasó? Me dijo, no, ya tu familia te está esperando, te tienes que ir, ¿pero qué pasó? Pero, Manu, ¿seguro quieres que te diga? Ella también entendió, o sea, Sí. y yo, dime ya, ¿qué pasó? Y me dijo, se murió tu papá. Entonces yo recuerdo en ese momento como que ella me dijo, se murió tu papá, y fue como, ok, yo me acosté en ese sofá, me salían las lágrimas, pero yo lo que hice fue hablar con él, o sea, yo cerré mis ojos y hablé con él, le mandé un montón, pues como que siento que fue un momento como de conexión con él, y estoy así conectada con él, y a mí me llega la presentadora, bueno, Manuela, entonces, ¿quieres seguir en la competencia o te vas? Y yo como, marica, de verdad, en este momento, o sea, apaguen las cámaras, conversemos, Manuela, lo siento, por el show nos toca hacer esto, está bien si lo hacemos, yo, bueno, hagámoslo, pero no, o sea, fue como, bueno, Manuela, entonces cuéntanos. Y yo les dije, me voy ya mismo, y me paré y me fui. No hablé nunca con nadie más, no. ¿Hasta el sol de hoy? Hasta el sol de hoy. Me fui, y ya llamo a mi mamá, y mami, ¿qué pasó? Me dijo, tu papá se suicidó. Y yo, ay, sí, estaba muy cansado. Es como que yo, desde ese momento, entendí. Y yo, claro, mi papá ya estaba muy cansado. Además, porque yo hace un mes había tenido una conversación con él. Yo creo que una de las cosas que a mí me dejó muy tranquila es que yo siento que ese día, un mes antes de su muerte, como si yo supiera, le dije unas palabras que me llegaron. Es como si yo hubiera canalizado a un ser superior o a mi ser superior, pero yo le empecé a hablar al suyo. Yo recuerdo hablarle y decirle, papi, tú no eres tu rol, tú no eres el empresario, tú no eres el personaje paisa, tú eres amor, tú deja de angustiarte por un rol, tú eres más allá de eso. Y fue súper profundo porque él me dijo, ay, me vas a hacer llorar, que yo en mi vida lo vi llorar. Y me vas a hacer ir a Miami, él nunca me visitó, por no ir a sacar una visa y ir a donde unos gringos a decirle que le den una visa, o sea, era regionalista, paisa, como que yo nunca voy a sacar una visa para ustedes, o sea, si algo vengan ustedes para acá, yo no voy para allá. Y ahí por primera vez me dijo, me va a tocar ir. Y ahí entendí que fue, por primera vez pude estar con mi papá allá. Y bueno, me dan esa noticia y yo, listo, inmediatamente me voy para mi casa, mis amigas muy hermosas me estaban ayudando y ya mismo fui para Medellín. Bueno, perdón, ¿tú en algún momento antes de esa noticia pensabas en venir a Colombia? O sea, tu vida estaba en Miami. Mi vida estaba en Miami. Yo venía regularmente por ahí cada 6 meses, como en las vacaciones, los diciembres y a estar con mi familia. Nunca pensé quedarme del todo, pero sí venía regularmente. O sea, no era como anormal que yo viajara, más que Miami pues es muy cerquita. Sí, muy cerquita. Entonces sí, fue como claramente natural para mí, afortunadamente, porque sé que para muchas personas no es fácil hacerlo, pero yo lo pude hacer y mi reacción inmediata fue montarme en un avión inmediatamente para estar en mi casa. Manu, en ese momento,
uno piensa, se culpa mucho, más allá de las causas de la muerte de tu papá, se culpa mucho de la ausencia, pues como que es lo que le pasa a muchas personas que hemos tenido acá y es si de pronto yo hubiera estado ahí, o sea, tú estabas lejos, estabas viviendo también tu proceso, haciendo tu carrera, sentías como ese peso de decir, ¿por qué no estuve? Pues es que mira que yo ya en todo el trabajo que he venido haciendo como de sanar, yo descubrí que una de las razones por las que yo decido irme es porque, así como les conté que yo llegué como a decir, yo les prometo que yo no los voy a molestar, yo también, como desde muy pequeña tengo esta sensibilidad y como esta capacidad, no sé, como de armonizar. Entonces yo iba a armonizar a todo el mundo en mi casa, o sea, yo me sentía como la que, entonces si algo le pasaba a mi papá, ay mano, anda vos, que es que vos y te... Entonces yo siempre era la que iba y le hablaba a mi papá cuando estaba pasando por un momento difícil, siempre era como yo, y yo de alguna manera inconsciente asumí esa responsabilidad, como de salvar a todo el mundo en mi casa, ¿cierto? Yo soy la que vengo aquí a ordenar la mediadora, la que trae armonía, la que trae la alegría, la que trae la paz, la que trae todo eso. Y claro, entonces es como que yo fallé, porque mi rol era venir a salvar a mi papá y claramente no lo salvé, ¿sí? Entonces mucho de mi trabajo ha sido comprender que ese no era mi rol. Y ver lo linda que es la vida, cómo me permite mi primera separación física, porque al yo irme de Colombia, puedo hacer la primera separación y me empiezo a preparar para esa despedida, ¿cierto? Y también me permite hacer un trabajo, yo no sé yo por qué y de dónde nace esta necesidad de ir más allá de entenderme y de sanar pero yo desde que tengo 20 años voy a cursos de todo lo que ustedes me digan intensamente desde muy chiquita, entonces yo ya había como recogido un montón de herramientas para ese momento. Entonces también eso me ayudó a entender, claro, es que yo me tenía que ir, porque teníamos que hacer esa separación física primero, y porque yo necesitaba irme a recoger y aprender todo esto para venir y compartirlo, y para venir y atravesar este momento que era inevitable. ¿Cuántos años tenías en ese momento, Manu? Creo que tenía que 25 años. Llegas a Colombia a enfrentar esa situación, una situación muy triste para toda tu familia, pero digamos que todo eso va pasando con el tiempo y luego tú te paras y dices, bueno, pero si yo tengo una vida en Estados Unidos, yo hace tanto tiempo no vivo acá, y ahí cómo empieza como esa relación de, o sea, estoy en Colombia transitando un proceso, pero también dejé pausado allá, o sea, mi plan que era el reality se vino abajo, o sea, casi que quedaste sin piso un poco en la vida. También para ese momento sostenías la idea de rol de salvadora, y pensar volver era dejarlos. 100%. Y de artista, pues de un poco estoy haciendo mi carrera de artista, tanto que me ha costado, porque sabemos que no es fácil abrirse un campo en esa industria, y como que de la noche a la mañana todo se esfumó. ¿Cómo te sentías? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue pues eso? Mientras decías eso, que fue muy bonito, porque yo me acuerdo, además en ese rol de salvadora, yo recuerdo tocar la puerta de mi casa. El día que llego del aeropuerto, bajamos del aeropuerto, llego a la casa de mi mamá, yo toco la puerta y yo abro la puerta y yo solo tengo una imagen de todo el mundo de negro y todo el mundo demasiado triste y una energía como, uff, y yo como que no, espérense, a ver, mi papá no se ha muerto, o sea, ese fue su cuerpo, pero él está acá. Era como, no sé, había como una certeza interior de no, espérense, es que también tenemos que repensar lo que significa la muerte, ¿cierto? Porque claramente el duelo lo tenemos que hacer, pero también tenemos un peso adicional que tiene la muerte y más un suicidio. O sea, un suicidio no solamente está lidiando con perder un ser querido, sino con todo el estigma, porque es toda la culpa. Entonces, ¿quién sabe? Ay, pues esa familia no era tan perfecta, Manuela no era tan perfecta. Ah, no, pero entonces no eran tan perfectos, porque ¿para qué él se suicida? Eso es porque... Entonces, y eso lo imagina uno, yo no sé si lo decían o no, pero claro, uno desde adentro dice, todo el mundo me está juzgando. Uno se siente súper culpable, o sea, algo hicimos mal en esta familia para que él se suicide. Sí, casi que eso no se habla. Hoy creo que ha cambiado mucho, más. Por hace unos años, pero todavía, si era el tema era... Pero todavía, sobre todo, es que, digamos que Medellín y la cultura paisa, que es así tan regionalista y tan echada para adelante, y el hombre tiene un peso inmenso, porque el hombre es como ese patriarca, que el cacique pues de la tribu, que trae los recursos y que tiene el hacha y va abriendo camino, el hacha que mis mayores me dejaron por herencia, o sea, es como ese arquetipo muy fuerte, y ese hombre no se puede romper.
Entonces ellos prefieren tirarse, matarse, que romperse. Entonces más bien me voy de aquí antes de que me vean roto. Porque mi papá estaba roto, pero nunca pudo. Y todos lo sabíamos, pero él nunca quiso bajar la cabeza y decir ayúdenme. No, porque nunca se lo enseñaron, porque no se lo permitieron. Y hay muchos hombres. La estadística es como 8 de 10 cada 10 suicidios, 8 son de hombres. Los hombres les pesa mucho y más en una cultura tan machista. Entonces yo recuerdo llegar a ese lugar y como que inmediatamente entrar en ese rol. Recuerdo la noche al lado de mi mamá en la cama, ella se paraba, se acostaba, lloraba, como tratando de procesar lo que le acaba de pasar, y yo me acuerdo abrazándola y abrazándola. Yo no recuerdo haberme roto en esos días. Y en un momento yo le dije, mamá, yo me voy a venir a vivir acá. Me dijo, Linda, yo lo único que te pido es que tú no pares tu vida. ¿Qué te vas a hacer acá? ¿Para qué te vas a venir acá? No. Que eso pues se lo agradezco muchísimo. Ella me dijo, no, tú tienes que seguir, tú te tienes que ir, vete tranquila. y entonces ya yo me voy al tiempo, no sé cuánto me habré quedado, un mes, no sé. Y yo regreso a Miami y ahí sí me rompí, porque ya me podía romper, porque allá estaba sosteniendo a todo el mundo. Ya yo llego, yo me acuerdo, yo vivía con una roommate que se llamaba Estela, y yo me acuerdo que pasándomele al cuarto a Estela y en cucharita llorar y tratar de entender. Y me acuerdo que también en ese momento estaban pasando el reality y todo el mundo se estaba reuniendo para verlo, y yo no. Me acuerdo ese día estábamos en el apartamento y yo necesito que todo el mundo se vaya y estar sola. Entonces sí, fue como un tiempo muy complejo, pero también haberme ido me permitió pues recordar que mi camino seguía, y tampoco teníamos las herramientas en ese momento para atravesar un suicidio. O sea, yo ya miro para atrás porque yo hace un año que saqué un podcast hablando por fin de este tema, y que ya lo hablamos en mi familia, que hemos hecho un trabajo. En el 2008, cuando esto pasó, nosotros no fue como que vamos a un psicólogo a ver juntas, no, cada una, somos 4 mujeres, mi mamá y 3 hijas. Como pudo. Todas somos muy fuertes, mujeres, como, ¿cierto? Cada uno a lidiar con lo que le pasó, y cada uno hizo lo que pudo. Y ya con los años y con todo el camino que yo iba haciendo y todo, es como, no, espérate, es que nosotros no hicimos este duelo, es que nosotros no nos acompañamos, no nos abrazamos, fue pucha, es que lo que nos pasó fue una cosa muy fuerte. Yo nunca ni siquiera lo vi así, porque era como, nosotros somos fuertes, y por el lado de mi mamá, una cultura muy de, no pasó nada, aquí no pasó nada, sigamos para adelante, o no me duele, yo tengo una tía que murió también, Marisa, que la amo y la adoro, y ella tenía una frase que era, no me duele, punto caramba. Cuando uno se caía, le aporreaba y no, ay, me duele, y ella, no me duele, punto caramba, listo, se fue. Y un poquito eso hicimos, fue como listo. Entonces nosotros, me acuerdo, después de mi papá, nos fuimos para la finca, porque eso pasó en la finca, llegamos allá, y yo era como, Dios mío, ¿qué es esto que está pasando? Y todo, bueno, no, para adelante, pasó nada, pues ya, podemos, listo. También mucho la idiosincrasia antioqueña. Vamos 100% para adelante. Acá solo para adelante. Aquí no se puede parar para nada. Esto es para adelante, así fue, para adelante. Nosotros hemos hablado un poco de Miami, como de lo que significa, lo que representa Miami. No sé la Miami de los 90s, de los 2000, pero la Miami que nos ha tocado un poco a nosotros es una Miami un poco ir a rentar un carro y salir en bikini por Miami Beach y todo eso. Sí. Y hemos también en algunos podcasts hablado con personas que han logrado en ese lugar tener como una conexión muy espiritual. Súper paradójico. ¿Cómo encontré la espiritualidad en Miami, chico? Huevón, en serio. Yo también, literal, es muy interesante. Porque además primero yo llegué a Miami, que no tiene nada que ver con o sea, yo ya voy a Miami hoy y ya no es el Miami en el que yo viví, o sea, eso ya no existe. El Miami que yo llegué, eso era chiquitico, o sea, en las noches no pasaba absolutamente nada, o sea, había un bar, 190, donde ahí conocía a Charly García, donde, ¿me entiendes? Donde uno conocía, porque no pasaba nada en Miami. Para mí, mi gancho fue el mar. Yo soy de mar, ese es mi elemento, lo que me sana, mi psiquiatra, mi psicólogo es el mar, y yo hago deportes de mar, yo hago kitesurf, o sea, yo hago todo lo de mar, lo hago. Y eso fue lo que me mantuvo en Miami, porque yo vivía una cultura muy de mar. Nosotros siempre estábamos en el mar, yo todas las mañanas me iba a hacer kite, nuestros amigos eran muy de allá, y
mi conexión espiritual, digamos que todos los cursos que hice, era una cosa que se llamaba Landmark Education y yo los hice todos los cursos que era, cierto, unos conceptos de integridad y que yo no soy mi mente y el ego y cuando empiezo a entender esos conceptos y empiezo a hacer todos los cursos que ellos tenían. Y luego con lo de mi padre, esto es 2008 y yo estoy en el 2009 un poco diciendo, pucha, pero necesito algo más. Y ahí conozco un maestro que se llamaba Patrick, que hacía unas meditaciones en Key Biscayne. Además en Key Biscayne, imagínate, en Key Biscayne. Y ese maestro me abrió las puertas a todo este universo que yo hoy ya llevo caminando por tantos años. Ahí empecé mi práctica de meditación, empiezo a hacer retiros y retiros. Yo vivía en retiro, de retiro en retiro. Ahí conozco, a través de ese maestro, conozco a mi Swami, pues que es como el Swami de la India que me ha enseñado todos los mantras y a quien puedo ir a visitar. Todo nace en Miami. También creo que es un poco en respuesta a las dinámicas de Miami, como un poquito para compensar Puede de ser. pronto la descarga de Miami, como un poquito de tranquilidad y de calma en medio Sí, de... pero mira que es como todo. ¿Cuántas personas tú no conoces que aparentemente son frías y son fancy, como inaccesibles, y cuando te sientas a conversar con ellas descubres su profundidad? Y yo creo que es lo mismo con las ciudades. O sea, las ciudades, digamos que tienen un estereotipo y es como si esto es lo que se promociona, y esta es la foto y lo que la gente ve, pero cada ciudad y cada lugar y cada persona tiene esa profundidad y fue como, y cada persona va a encontrar según su energía, quien tú eres va a traer, como dicen, your vibe attracts your tribe, tu vibración atrae tu tribu. Eso va a pasar donde estés, en China, en Japón, donde te toque, uno empieza a atraer a esas personas. Entonces, de alguna manera, sí estábamos allá, pero fuimos atrayendo. Es más, yo conocí a mi pareja, Nico, en Miami, él también vivía en Miami. Y ahí nos encontramos. Y mis grandes amigas y con las que camino, mi camino más profundo, son de Miami. También esos imaginarios que se construyen, pues si uno dice que va a encontrar la calma en India, claramente, pues también podría decir, exactamente. La gente dice, no, India, pero India, si usted va para Sí, Delhi, tiene otra versión. creo que es el sitio más caótico del planeta. Uy, Entonces, durísimo. sí, son unos imaginarios que se construyen Así alrededor de las ciudades también. Así Manu, es. dijiste que tus grandes amigos, muchos son de Muchos. Miami. Sí. ¿Son latinos en Sí. Miami? Sí, la mayoría de personas con las que yo conviví durante esos años son, pues todos eran o venezolanos, o colombianos, o argentinos. Entonces era mi comunidad, pero principalmente colombianos que vivían en Miami y que estaban en esa misma construcción, que estábamos todos como en un momento de soñar y crear y que nos acabamos de salir del país por primera vez y era muy lindo porque también éramos muy libres, ¿cierto? Y era una época de Miami que era como de nosotros. Entonces yo pasábamos muy rico y la ciudad, yo creo que yo la fui diseñando según lo que yo fui necesitando. Para mí fue como un tiempo de pausa que me dio la vida porque, claro, esa paz, yo nunca había sentido tanta paz. O sea, tuve venir y es más, uno de los retos más grandes para mí de regresar es volver a sentir miedo en la noche de que tengo que poner la alarma en mi casa, ¿cierto? Tú allá, pues en ese momento yo no me preocupaba, yo caminaba en la calle. Yo no caminaba como camino hoy. Ahorita que vine caminando, uno aquí camina alerta. Esa delicia de por tantos años caminar sin estar alerta, eso era un regalo muy profundo, que yo, la verdad, yo creo que mi sistema nervioso lo necesitaba, porque uno no se da cuenta del impacto que tiene la inseguridad en tu salud mental. Sí, el inconsciente de que siempre tengo que estar alerta, de que que uno no lo racionaliza. Pues no, porque nos acostumbramos, es que nosotros nacimos así. Manu, va pasando el tiempo y va pasando y va pasando y cuando te das cuenta ya llevas 20 años en Miami, pues una vida. Una vida. También uno va pasando como por etapas y cada etapa pues va viniendo con sus responsabilidades, con sus retos, como que se fue modificando mucho la vida en Miami con el tiempo y llegaste a un punto en que, bueno, ya no es tan chévere como era antes. Pues yo creo que fue como, llegó un momento en el que era como la vida perfecta. Nosotros teníamos, pues ya yo me casé con Nico, teníamos una casa espectacular, en una zona espectacular, teníamos nuestro propio bote en el que íbamos todos los fines de semana, yo tenía mis retiros que me iba de yoga, él tenía su trabajo ideal que le pagaban súper bien, era como, no, pues la vida ideal, pues en la burbujita. Pero si yo miro para atrás a esa Manuela, era una Manuela muy cómoda que no se había incomodado para de verdad sacar su medicina, ¿cierto? Yo estaba en un punto como de comodidad, y la comodidad es bien paradójico porque todos queremos la comodidad,
pero te das cuenta que la comodidad a veces también te roba descubrir lo que hay adentro, como ¿cierto? Como la fuerza que vivía ahí. Y llega nuestro hijo Kai. Y yo creo que Kai justo vino a traernos esa medicina, a decirnos, bueno, a reubicarnos. Listo, niños, espero hayan disfrutado su tiempo en Miami, en el mar y en la lancha, en el aire acondicionado. Es hora de movernos. Entonces nosotros a los 6 meses que nace Kai, nos mudamos a Ciudad de México. Ahí empieza no solamente un camino de ahora soy mamá y los retos que trae, más que yo decidí ser una mamá súper ahí, o sea, nosotros estuvimos acá en casa, Kai nació en Miami en nuestra casa, sin medicina, o sea, todo así súper natural y presente, así fue todo el proceso. Entonces, claro, yo pasé esta libertad en la Manuela, que es más, yo decía, oh, pucha, ¿yo qué hacía con tanto tiempo? O sea, hoy que no tengo tiempo, creo que el regalo más grande que te da la maternidad es hacerte consciente del tiempo. Porque yo antes, cuando mis amigas que no tienen hijos se quejan, yo soy como, ¿es en serio que se están Cállate. quejando? O sea, es como, no te quejes, tú no sabes lo que es estar cansado. Mentiras, que todos tienen derecho a quejarse, pero ahí empieza un camino. Y Ciudad de México fue espectacular, porque entonces yo en Ciudad de México empiezo otra vez a hacer música. Deja Ya, que es una de las canciones como que más ha escuchado a la gente, la escribí con Kai dormido, porque él dormía súper mal. Muy mal todavía, pues, pero bebé era durísimo. Entonces en esas horitas que él medio dormía, yo me bajaba en la noche y empezaba a hacer canciones, y ahí nace Deja Ya, que fue una canción que ya entendí que se la escribía a mi papá, pero es una canción muy, muy, muy hermosa, que nace como de esas noches de maternidad en Ciudad de México. Entonces Ciudad de México nos empieza como a despertar ese fuego. Yo creo que también Ciudad de México es muy hermoso, y ojalá Colombia navegue hacia allá. Tiene un respeto muy profundo por sus raíces, por sus ancestros, por sus culturas, por sus indígenas. Entonces los abuelos son como, wow, un abuelo van a hacer un evento y vienen los abuelos y lo abren, y es como algo donde ellos se sienten muy orgullosos. Nosotros apenas estamos empezando, además que somos uno de los países culturalmente más diversos que hay, donde hay más comunidades indígenas. Nosotros deberíamos estar acá, pues, sacando la bandera de, pucha, este es el país donde hay la riqueza más profunda, donde tenemos unos mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde tenemos en el Amazonas tribus absolutamente sabias, donde estamos rodeados de un montón de sabiduría. Pero acá no lo hemos aprendido, por lo menos en ese momento que yo me fui de Colombia, eso era como los indígenas, por sí, allá. Sí, total. Hasta ahora nos estamos reconciliando hasta ahora, un poco con les esa versión dando del país. Su lugar, valor, que es hora de que lo hagamos. Porque mucho para aprender. Mucho, y que es una riqueza muy profunda, la que nosotros tenemos acá. Pero entonces yo allá empecé a ver eso, y yo, wow, y empecé ceremonia de fuego, wow. Porque claro, siempre ha habido ceremonia de fuego en la India, eso es muy profundo, como las puyas y todo lo que es alrededor del fuego, pero entonces empiezo a ver esta versión aquí como de mi lado del mundo, ¿cierto? Como que empiezo a llegar a mí, como medio a mi lado del mundo. A ese momento fue que empezaste como a encontrarte con con ese sentido de tu obra. Hasta antes, hasta que estabas en Miami, seguías con la idea de la música, de hacer pop, rock, sí, como con esa onda. Claro, sí, mira, yo hacía, todo era pop, pero yo en mi casa tenía mis círculos de mujeres. Es más, yo antes de Kai, de que mi hijo naciera, tuve una pérdida. Tuve un embarazo que a las 2 o 3 semanas no funcionó, y eso me abrió una puerta muy profunda a mi femenino. Yo, wow, ¿qué pasa con mi femenino? Y empiezo a mi útero, y empiezo a investigar, y por eso luego lo decido tener en casa, porque no era algo que me pareciera normal. Pero esto me abre un camino a entender los ciclos de la mujer y el útero, y cómo así y empiezo a descubrir cómo es la industria del nacimiento, y cómo estábamos de locos en ese aspecto, que no tenemos tiempo para entrar ahí, pero tengo un podcast al respecto si lo quieren oír, sobre el nacimiento. Pero entonces ahí yo digo, empiezo a hacer círculos de mujeres, necesito conectar con el femenino, y en ese círculo empiezo a hacer mantras, y yo tenía mi armonía hace muchos años, entonces yo lo compartía con la comunidad con la que yo venía compartiendo mis retiros y mi swami, y la India, pero que eso era secreto. O sea, yo cantar un mantra, es más, yo tenía una amiga que cuando yo cantaba mantra se daba la bendición y decía el Padre Nuestro, porque decía, está invocando quién sabe qué, por muchos años. Y entonces cuando yo llego a México, me di cuenta que hay un mundo más abierto a este tema, y empiezo a compartir, pero también en círculos pequeños. Y luego me invitan, conozco una persona que hace unos festivales en Tulum, y ella me invita a cantar en Tulum. Digamos que era el primer festival grande como que yo iba a cantar, y ahí empieza la pandemia. Eso fue en el 2020. Entonces fue muy interesante porque
yo nunca pensé que este iba a ser mi camino, ¿cierto? Yo nunca pensé que mi música iba a ser eso, pero fue como, como que me llamaba la vida a eso. Y pasa la pandemia y claro, empieza todo el mundo a encontrarse con sí misma, encerrada, y es, ahora yo qué voy a hacer, con qué me distraigo, ya no me puedo distraer, auxilio, ay, vení, Manuela es esa loquita que estaba por allá en India hace 15 años, ahora, algo habrá aprendido. Que nos ayude. Ayudarnos porque vos debes saber algo que nosotros no sabemos. Entonces fue muy lindo porque hubo como un llamado, ven, compártenos esa medicina, y ahí entendí, pucha, yo llevo tantos años preparándome para este momento, porque yo pensaba que lo hacía para mí, pero descubro que lo hago para poder acompañar a muchas personas, y yo creo que también la muerte de mi padre fue un catalizador, fue como darme cuenta que mi vida tenía sentido, no que mi vida tiene sentido por sí misma, en realidad el sentido de la vida es simplemente vivirla claramente, pero había un propósito más allá, es cuando yo veo el impacto del sufrimiento, lo veo en mi propia casa, pucha, cuánto sufrió mi papá, qué hubiera pasado si él hubiera podido hablar, si él tuviera herramientas, si él pudiera conocerse, si él supiera respirar, si él pudiera pegarse de algo en los momentos difíciles, y en honor a él también fue como, ok, una vocación de servicio, de compartir lo que he aprendido, cuando veo que la gente lo necesita, y creo que hablamos mucho de la pandemia, pero lo que viene es, o sea, yo creo que la pandemia fue una preparación de alguna manera para lo que viene, y es un momento muy importante para descubrir y empezar una práctica personal y fortalecernos para que cuando vengan las tormentas podamos atravesarlas con fuerza. Ahorita nos dijiste una analogía sobre eso. El barco. Sí. Les dije una analogía, sí, porque estábamos hablando de viajar, y una cosa que te da el viajar e irte de tu territorio es que cuando tú llegas a un territorio nuevo y te sientes tan ajeno, te toca armar tu casa adentro, empiezas a descubrir que tu hogar eres tú y como a fundamentarte en ti mismo. Y si ves, muchas de las personas que han viajado más son como que se han adueñado de ellas mismas porque no les tocó otra opción. Porque cuando tú estás en tu casa siempre con tu tribu, entonces tu tribu te sostiene. Pero cuando ya no la tienes, ¿quién más te va a sostener? Te tienes que sostener tú. Y entonces yo les hacía la analogía que si hay una tormenta, para salir a la tormenta tú no vas a salir en una canoita, tú tienes que hacer un barco fuerte, con un mástil fuerte, con unas velas fuertes para enfrentar la tormenta. Y claramente vienen tormentas. Entonces es un momento para fortalecernos, para que ese barco interior, para que ese hogar interior, no importa si has viajado o no has viajado, pero que tú empieces a encontrar esa fuerza adentro, a descubrir que lo que sea que pase, tú tienes la capacidad, la fortaleza, la inteligencia y la sabiduría para atravesarlo, y que todo lo que nos vaya a pasar, nos pase, nos va a enseñar algo, y es como yo estoy lista y estoy listo, no voy a ser víctima más de la vida, voy a ser un aprendiz, y todo lo que me pase me va a permitir aprender y descubrir quién soy. Y si tú has viajado, te has dado cuenta, o sea, cuando uno llega, ay, Dios mío, pucha, ¿cómo enfrento esto? Y no tengo a nadie más, me tengo a mí. Yo creo que ese es uno de los grandes regalos que nos da a quienes nos vamos de la casa, es como, hola, ¿quién soy? Y es como que empiezas a volverte aliada de ti mismo, porque solo te tienes a ti para sobrevivir en un mundo que desconocido absolutamente. ¿Cómo es ese regreso? ¿Cómo se da esa vuelta a Colombia? Mira, fue muy lindo porque nosotros estábamos en ese momento viviendo en Bacalar, que es una laguna hermosísima a 2 horas de Tulum, bueno, en la península de Yucatán. Nos enamoramos de ese lugar, decidimos hacer un hotel, bueno, nosotros estábamos empeliculados allá, pero estábamos en plena pandemia y Kai tenía 2 años y éramos Nico y yo, además que estamos más activos que nunca. Nicolás hacía eventos virtuales, yo también, entonces nos partíamos, era como, bueno, tú de 8 a 12, por primera vez a Nico le había tocado esto en la vida, no sé, él era como, yo trabajo y tú en la casa con el bebé, y de pronto pandemia es como, ay, pucha, no, entonces yo le decía, no, mi hijo, es que es de 8 a 12 tú, de 12 a 8 yo, y era como, ay, Dios mío, no, necesitamos tribu, esto, entre los dos, esto está muy duro, y decidimos de alguna manera, o de nuevo Kai nos reubica, que nos pone en Colombia. Y me gustaría que me contara un poquito como los miedos de volver a Colombia. Y para Nico también, porque él había pasado un resto de años fuera de Colombia también. Y el imaginario de la Colombia que tú tenías, pues muy chévere, sí, la tribu. Pero también el último recuerdo tuyo de Colombia viviendo era una Colombia más violenta, con otras dificultades. Sí, no fue fácil. De hecho, yo le dije a Nico, yo prefiero vivir en Bogotá que en Medellín. O sea, yo no quiero vivir en Medellín. Y Nico, yo no quiero vivir en Bogotá. Y yo, lo que hacemos, ¿cuándo nos vamos a ir?
Y entonces mi hermana me dice, mira, mucha gente está viviendo en el Retiro, en Río Negro, en esa zona, y hay un colegio vegano, y yo vegano, porque nosotros, pues mi esposo es vegano, yo tengo una dieta basada en plantas también, y nosotros, ¿cómo así? Un colegio vegano en Río Negro, Antioquia, por Dios bendito, que o sea, ha cambiado mucho claramente. Y me dijo, mira, ay, mira esta casita que la están rentando, que no sé qué, como que me empezó a... Y entonces empiezo a investigar y yo dije, bueno, dije a Nico, pues no es Medellín, no es Bogotá, ensayemos cómo nos va y rentemos esta casa y probamos, pues es que no nos, pues cierto, además que nosotros vivíamos en ese momento en Tulum, venía al Green School, que era un colegio que yo me soñaba para mi hijo en ese momento, entonces era como, bueno, igual si no nos venimos para Tulum y vivimos en Tulum y fue muy bonito porque llegar aquí nos recibió a los dos con mucho amor, pues fue como, yo no me sentí volviendo a Medellín, ¿cierto? Como que yo llegué a otra Colombia y este proceso de regresar ha sido descubrir a esa Colombia que yo no conocía. Además porque, digamos, nosotros hacemos kite, que es un deporte de agua con unas cometas, y siempre viajábamos a Brasil y uno viajaba a República Dominicana, pero nunca a Colombia. Y te das cuenta que Colombia es un paraíso del kite. Y me voy a La Guajira y yo, pero ¿dónde? Yo estoy en Colombia, ¿cómo así? Esto es Colombia. Y nos vamos al Chocó, pero ¿cómo así? Esto es Colombia. Entonces ha sido como, no fue fácil volver, yo creo que acoplarnos a tener familia, yo he sido muy independiente, entonces nuestra cultura es como no me has llamado, porque no vienes, pero porque no pasa nada, mis amigas como pero porque te invitamos y nunca llegas a nada, y es que yo no tenía esa costumbre, o sea, nosotros vivíamos muy herméticos en nuestra vida, en nuestros ritmos, yo no le tenía que cumplir a nadie, y de pronto llegué ya, si no le cumplo, entonces están bravas conmigo, entonces está bravo el otro, porque no lo llamé, porque no lo respondí, porque no fui a la fiesta, porque no fui, no qué, porque está enfermo y no le dije. También los abuelos reclamando. Ay, Dios mío, todo, o sea, como que me tocó acoplarme a una nueva dinámica, porque yo no vivía en esa dinámica, y para muchos es como, ay, no tan egoísta, solo en ti misma, no, era otra dinámica, eran otros ritmos, es que yo no me fui 3 años, ni me fui 5, es que fueron casi 20 años afuera, y para muchas personas les cuesta mucho entender eso, y es como, estaban esperando que llegara la Manuela de hace 20 años, y yo ya no soy esa Manuela, esa Manuela que complace, además es que yo era una gran complacedora, no sé si eso existe, pues, pero una de las herramientas para yo sobrevivir que elegí en mi camino fue eso, o sea, ser la más querida, la más bacana, complacer, sí, te ayudo, y bacanísima. Y yo me fui quitando tantas capas que a veces complazco, pero a veces no. Y por más que te ame, hoy no quiero hablar, o cierto, como que también uno se empieza a volver muy dueño de también como que sí, son muy distintas las dinámicas que uno adquiere cuando sale también, y es como honrar mucho ese tiempo propio, esos propios ritmos, y a veces aquí no hay esa cultura de respetar esos espacios propios, porque somos muy de estar todos juntos en familia siempre. Sí, el combo. En combo, todo el mundo está en combo y todo el combo, y si no estás en el combo y no fuiste a la fiesta, estamos sacando del combo porque no respondes en el chat. Sí. Ya lleva un mes sin responder, ya la podemos sacar. Sí, ¿Sí me entendés? Nosotros decimos que cuando veníamos a veces de vacaciones, fue pucha, 1 mes y medio, pero nosotros nos devolvíamos, habíamos hecho una maratón. O sea, con lista de 2 a 3 acá, de 3 a 4 acá para poder cumplir. Almorzaba uno 3 veces porque estaba a mitad y yo decía, pero no puedo comer más. Y como no a comer. Y a veces queríamos como hacer cosas que nosotros queríamos hacer por nosotros, pero el tiempo no alcanzaba porque entre hay que ir donde la tía, hay que ir donde no sé qué. Y es muy hermoso, pero a veces se abruma. Claro. Y cuando uno lleva tanto tiempo desconectado de esa dinámica, se siente abrumado. Sí. Ahorita Manu dijo una cosa que me dejó pensando, y lo hemos hablado en la relación con Dios, y es que a veces en conversaciones decimos que yo no soy creyente, pero que la gente que cree mucho en Dios, que esa relación le ayuda a llevar la maleta, a cargar una maleta, que Dios le ayuda a cargar la maleta, que es muy pesada de la vida. Pero ahorita que decías lo de la tribu, en realidad a veces volver a Colombia esa tribu también le ayuda a cargar esa maleta. Totalmente. Hacerla más liviana. Sí, es que es muy bonito, pues claro, porque uno, obviamente hablamos de una adaptación, que no es fácil uno volver a entrar en estos ritmos, pero también tiene ese lado hermosísimo, es que por ejemplo ahorita que yo me enfermé, yo podía llamar a mi mamá y mi mamá venía a mi casa y recogía a mi hijo, y ahorita hoy voy a llegar tarde, llamo a mi hermana y mi hermana va a recoger a mi hijo en el colegio, y cuando me voy de viaje le digo a la amiguita, oye, Kai se puede quedar contigo, ¿cierto? Como que
también la vida afuera es esa independencia de que yo solo todo, también es muy dura. Entonces yo creo que también es muy lindo volver porque uno ya tiene esos dos mundos. Sé vivir sola, soy independiente, no necesito, sé vivirlo, pero también tengo... Y es en estos 2 años, o ya no sé cuántos llevamos, es encontrar ese punto medio. Me acuerdo, los primeros 6 meses chocábamos mucho con mi mamá, mis hermanas, era como todas adaptándonos porque es que no hemos vivido juntas hace mucho tiempo. Y hoy ya aprendimos y ya es una cosa muy hermosa, muy fluida. Y lo mismo con los amigos y lo mismo con todos. Como que al principio está ese choque y vamos encontrando, ya ellos también aprenden cómo son nuestros ritmos y vamos todos como acompañándonos. Sí, no son necesariamente excluyentes. No son por el excluyentes. contrario, Claro. También Claro. encontramos nuevas formas de relacionarnos, de pronto más sanas. Claro. No, a veces siento yo que si miramos hacia atrás no es negar, no, está muy mal. Muchas prácticas que hemos tenido en Colombia, de pronto se hacían bien, pero tienen posibilidades de mejora. Claro, todo tiene posibilidades de mejora. De hecho, pues, y si yo miro para atrás en mi tiempo en Miami, yo siempre digo algo, que yo en Miami siempre tenía como un vasito, había una soledad allá en el trasfondo, como un ruidito, como una estática, que se acabó desde que yo me moví de Miami, me fui a México, yo lo dejé de sentir. Y digo, wow, es que claro, también la vida afuera es muy sola, en esa ultra independencia, porque también, digamos, yo acá sé que si me llego a la casa de una amiga, yo le puedo llegar acá, es otro lado, pues, es el mismo del que me estoy quejando, ese es el mismo que es como, ay, qué rico, pues uno, pero qué rico no saber qué puedo, pero tú en Miami no es como que, oye, no, es que todo el mundo está en mil cosas, agendémosla, y todo el mundo entonces también es como ese calorcito que te da también regresar. Manu, cuando hoy vuelves a Miami, ¿cómo es esa relación con Miami? Pues es que Miami ya no es el Miami que yo dejé, entonces también me da un poquito de nostalgia, sobre todo mi perro. Yo tuve un perro en Miami que se llamaba Cambito, todo mi tiempo, o sea, de hecho Cambito se murió a los 6 meses que llegamos a México, entonces para mí llegar a Miami es sentir a Cambito porque fue como un alma, o sea, para mí, yo no les puedo explicar, yo he tenido más perros, pero Cambo fue una compañía y un ser que me ayudó mucho en mi camino y fue mi compañero en muchas soledades de Miami, porque además Nico viajaba demasiado, entonces sí hubo muchas épocas de mucha soledad en Miami. Y Cambo también llega después de mi papá, o sea, mi papá se muere y llegan Cambito y Nico. Es como que él me mandó a esos 2 seres que me acompañaron como a navegar, nunca lo había visto así, pero impresionante. Entonces Miami me da un poquito de nostalgia porque sí es un tiempo que disfruté mucho, me hace mucha falta el mar, pero como yo soy tan agua y tan aérea y tan así, me ayuda mucho la montaña también. Entonces me ayuda, sé que esto me hace bien, pero extraño mucho como esa libertad y ese mar, pero no volvería. Pues como que por ahora, pues mentiras, uno no sabe, pues las vueltas que dé la vida, yo sí me abro pues a fluir, pero por ahora siento que estamos en el lugar que tenemos que estar. Manu, una recomendación para alguien que esté tratando como de conectarse con la espiritualidad. Tú llevas un camino muy largo y muy profundo recorrido que es muy valioso y nosotros hablamos mucho en este podcast que sentimos que esa sensación de incertidumbre global, como todas esas tormentas que se van viniendo a poquitos, a veces nos cogen y no estamos lo suficientemente preparados. Y yo sí creo que un trabajo espiritual, ese volver adentro es la forma en la que podríamos nosotros como prepararnos para enfrentar todo esto. ¿Qué herramientas, consejos? Yo sé que tú has ido a la cantidad de retiros que nos imaginemos, pero algo que pudiéramos recoger y que sea como de fácil acceso, fácil ejecución. Pues antes de responderte eso, es muy interesante porque la mayoría de las culturas es como una hora de volver a esa sabiduría ancestral. ¿Por qué a la sabiduría ancestral? Porque esos ancestros ya sabían que venían estos tiempos, ¿cierto? Si tú miras los ancestros de la India o los ancestros de nuestra tierra, todos ya prevían esto que nos está pasando ahorita, estos tiempos. En la India lo llaman Kali Yuga, que es como la época de hierro, son épocas tormentosas, ¿cierto? Épocas retadoras. Y ellos dejaron muchas enseñanzas para darnos herramientas a nosotros para atravesar estos tiempos. Por eso tú ves hoy que medicina que estuvo muy guardada por muchos años, como los mantras que yo comparto, eso es una medicina que solo se compartía de maestro a discípulo en secreto, y era tu secreto, y es un secreto guardado por 6.000, 7.000 años hasta ahorita.
como las medicinas de la selva, las ayahuascas, psilocibina, hongos, todo eso era algo secreto y cada vez sale más a la luz como una respuesta a acompañar esos procesos complejos, ¿cierto? Que a veces también se pasa, ¿cierto? Perdemos el respeto por eso, pero yo les diría que es una invitación, uno, a volver a esa ancestralidad, o sea, a aprender de lo que los ancestros vienen hablando mucho tiempo porque nos han dejado muchas herramientas para atravesar estos tiempos. Herramientas tan sencillas como aprender a respirar, como empezar a conectarte con tu respiración, como el ancla que te va a permitir atravesar las tormentas emocionales, porque al final las tormentas de afuera en realidad son lo de menos, son las tormentas de adentro, solo que las de afuera detonan las de adentro, ¿cierto? Nosotros pensamos que el problema está afuera, y el problema está en Trump, o el que le gusta a Trump, entonces el problema está en la otra, en el problema, etcétera, ¿cierto? En Petro, en el uno, en el otro, en la crisis, en es qué es lo que eso de afuera detona en mí, ¿cierto? Porque entonces yo adentro digo, estoy en crisis, no puedo, no tengo suficiente, y empiezo a entrar en esa espiral que me hace olvidar quién soy. Entonces, para una persona que está escuchando y que no sabe cómo empezar, comienza con quererlo, ¿cierto? Es como, bueno, hablarle desde el corazón a ti mismo, ¿cierto? Es como que usar tu energía y decir, ok, pide una guía a tu ser superior, a la vida, a lo que tú creas, que me muestre el camino para fortalecerme adentro, para encontrar quién soy, porque es que al final lo que pasa es que se nos olvidó quiénes somos. Y como no sabemos quiénes somos, nos perdemos y nos perdemos muy fácil, nos confundimos muy fácil, nos seducen tan fácil, a nosotros nos seducen en un segundo, nos seduce una notificación. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo encuentro, cómo recuerdo quién soy, cómo me puedo anclar en ese espacio que está más allá de mis emociones, de mis pensamientos, de mi cuerpo, eso que ha estado aquí antes de que yo habitara este cuerpo y esto que va a continuar después de que este cuerpo se vaya, porque estamos aquí de paso, porque nos prestaron este cuerpo físico para tener esta experiencia, pero este cuerpo físico lo vamos a devolver. Y nos identificamos demasiado con este cuerpo físico, entonces, ok, si yo no soy este cuerpo físico, ¿quién soy? Entonces yo te invitaría a que empieces haciéndote preguntas. Ok, si yo no soy esto, ¿quién soy? Si yo no soy mis problemas, ¿quién soy? Si este problema se desapareciera, ¿quién soy? ¿Cómo sería mi vida si dejo de preocuparme por esto y lo otro? Porque también es que como no sabemos quién somos, a veces las preocupaciones nos dan identidad. Es como, yo soy mis preocupaciones, y mis preocupaciones, ¿quién soy? Nos volvemos adictos a estar preocupados y ansiosos porque eso nos da es como que una estabilidad, ¿ok? Entonces me puedo pegar de algo. Yo siento que a veces el exceso de razón tan premiado en estas dinámicas del mundo, como que deslegitiman esta versión espiritual, como, ¿pero qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Tan hippie, tan neo hippie, bueno, como todo también hoy todo lo que hace uno, le sale un meme y un chiste deslegitimando la versión que sea. Y la razón está muy premiada, porque el mundo lo aplaude mucho. Pero si miramos en el mundo que vivimos hoy, a dónde hemos traído el mundo, no será como el escenario ideal para decir, chicos, el exceso de razón, miren dónde nos tiene. Así es. Estamos acabando con la casa que nos sostiene a todos. Y abrir la posibilidad a otras formas, a otras cosmovisiones y otra forma de relacionarse con el planeta y con los pares, creo que nos serviría mucho. Y no quiere decir hacer una vida dedicada a eso, pero abrir la posibilidad de entender el mundo de otra forma, yo creo que es muy, muy poderoso, sobre todo en este momento tan convulsionado que vivimos. Lo más bonito de todo, con lo que tú acabas de decir, es que ya esa razón le está dando la razón a esa espiritualidad. O sea, ya la ciencia está demostrando que todo eso que nos enseñaron esos maestros en el Himalaya hace 6.000 años, tiene todo el sentido y que no entienden cómo ellos ya lo sabían, ¿cierto? Ya estudian el impacto que tiene la meditación, los mantras, en todo tu sistema. O sea, ya está demostrado. Entonces, porque a veces necesitamos que la razón lo valide, ya está validado. Entonces también te invito a que busques la neurociencia, a que busques física cuántica. Hoy la física, claro, es que la física que nos enseñaron a nosotros era, todo era acción-reacción. Hoy la física cuántica nos dice, venga, es que un electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo y el electrón se comporta como partícula o como onda
según el observador. ¿Cómo así? Es que el observador, yo como observador determino cómo se comporta ese electrón, o sea, yo determino la manifestación. Pucha, yo tengo un poder, pero yo no lo estoy usando porque no sé cómo usarlo. Entonces, por eso les digo como que quienes están apenas adentrando en este tema y dicen, pucha, ¿cómo así está? ¿De qué está hablando? Empiece con las preguntas. ¿Quién soy? ¿Será que esto que yo experimento, yo tengo algo que ver? ¿Yo soy solo víctima de lo que me está pasando? ¿O he construido esto? O sea, soy parte de esto que me está pasando. ¿Puedo asumir alguna responsabilidad aquí? Y si asumo la responsabilidad, ¿qué poder viene después de asumirla? ¿Qué se abre para mí cuando me doy cuenta que yo también construí esta situación tan difícil en la que me encuentro? En sí, preguntarse, cuestionarse, no tragar entero y sí o sí sacar más espacios para ti, o sea, por lo menos, mínimo, sacar tiempo para estar en la naturaleza, poner límite a tu celular, ya, o sea, 1, 2, 3, entra a screen time o tiempo de pantalla, ponle un límite ya a las aplicaciones, ya, somos adictos a un nivel que no nos damos cuenta. Cuando salió el tabaco, había niños en las calles fumando porque no sabíamos lo malo que era y todo el mundo era adicto. Cuando nos dimos cuenta que nos estaba matando, empezaron las regulaciones, la ciencia. Estos aparatos nos los dieron sin haber habido ningún tipo de investigación de lo adictivo y el impacto que está teniendo sobre nuestra salud mental, sobre nuestros ojos, sobre todo. Entonces, limita el tiempo en pantalla. Para mí, una de las causas principales por la crisis de salud mental son la adicción a estos dispositivos. La excesiva comparación que tenemos con mundos irreales apaga ese celular, pasa tiempo contigo, pasa tiempo con tu familia, quítate los zapatos, camina en el pasto. Todos esos radicales libros, o sea, la tierra es la medicina, el sol es la medicina, el viento es la medicina. Saca tiempo para compartir en la naturaleza y estar en silencio. Hazte preguntas, escribe. Antes de acostarte, con un cuaderno, escribe sin límite, a ver qué sale. Y empiezas a descubrir un montón de cosas que no te habías permitido procesar o contar. Puede ser que no te sientas hoy cómodo de contarle a un amigo que te sientes triste, cuéntaselo a tu cuaderno, hasta que tengas la capacidad de buscar a un amigo. No te quedes solo con tus problemas, pensamos que estamos solos, nunca estamos solos, siempre hay alguien que nos quiera, pueda escuchar, y si no es un familiar y si no es un amigo, hay muchas aplicaciones hoy que puedes buscar gratuitas que te pueden escuchar, hasta la inteligencia artificial te puede oír, pero no te quedes solo con tus problemas y date el regalo de redescubrir quién eres, de apaga esa vocecita que te está diciendo que no eres suficiente, eso no es verdad, apaga esa vocecita que te dice que tú no puedes, que tú fracasaste. Nadie, solo porque tú estás aquí y existes y estás aquí ahora, eres el éxito. O sea, tus ancestros celebraron que tú llegaras, o sea, tú eres un milagro. Nacer en esta tierra como un humano es un milagro. Solo que estés aquí ya es un regalo. Entonces, si por alguna razón hay una parte de ti que te esté diciendo que hay algo mal en ti, no hay nada mal en ti, eres perfecto tal y como eres. Y ojalá puedas tú mismo darte ese regalo, darte un abrazo y felicitarte por lo bien que lo has hecho, por las batallas que has atravesado, por todo lo que has aprendido y sentir emoción por lo que viene. Manu, gracias. Ay, gracias a ustedes. Te quiero hacer una última pregunta. Sí. ¿A qué le tienes miedo? Yo creo que le tengo miedo al olvido, a olvidar lo importante, a que se me olvide eso, a que se me olvide quién soy, a que se me olvide lo importante que es amar a otros, amarme a mí. Sí, yo creo que le tengo miedo a la traición de alguien que uno ama, como cuando por muchos años era como, pucha, que alguien te traicione, era como, pero he descubierto que también eso son unas lecciones muy profundas y que no existe la traición, porque las personas están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Entonces yo te diría así, como que a lo que más me daría miedo es olvidarme de mí, olvidarme del milagro que es vivir, y dejar el amor por la vida. Creo que como lo viví tan cerquita, me daría mucho miedo que eso me pasara, ¿cierto? Permitirme que eso me pasara, porque sí siento que es un privilegio estar vivo, y no solo estar vivo, sino estar vivo en las condiciones que estamos vivos ahorita, porque uno no se da cuenta cuántas personas soñarían con tener la vida que uno tiene. O sea, es muy fácil uno quejarse por todo, pero si tú miras tu vida hoy, las condiciones que naciste, es un privilegio muy grande. Entonces, como no olvidarnos que tengo un tiempo limitado en esta tierra y que si estoy aquí es para algo, que nunca se me olvide eso. Manu, qué rico escucharte. Muchísimas gracias. Vamos a dejar también como toda la información
Tienes un disco relativamente reciente, Ujú. para que lo escuchen, para que encuentren la calma que nosotros escuchamos cuando escuchamos un podcast también. Ujú. Y también para las personas cuando decías que qué pueden hacer, la música es un camino, y yo por eso amo el camino de la música. O sea, yo hago cursos, hago retiros, pero poder dejar la música como una herramienta que te dé paz, sobre todo música, pues busquen música de meditación, mantras, son anclitas que te ayudan en momentos de dificultad, y esa fue mi intención con crear Árbol de la Vida, que las personas en un momento difícil puedan poner play y quedarse una hora conectando con esa energía. Explora también cómo te sientes cuando oyes esta música y qué te produce. Manu, muchas gracias, Gracias por a ustedes. habernos regalado este tiempito, por esta conversada tan buena. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio. Ya saben que venimos en 8 días con un nuevo invitado o invitada. Chao. Chao, gracias. Chao.